Preguntas y respuestas sobre el señor Jagannath. A continuación, se enumeran las preguntas más frecuentes con respecto al famoso templo de Jagannath. Estas preguntas y respuestas sobre la fascinante historia y la vida diaria del templo transportan al lector a las profundidades de los misterios que enciernen el templo y de la peculiar forma de ver la vida de la gente que vive y sirve allí hoy en día. ¿Quién es el señor Jagannath? El señor Jagannath es una deidad abstracta del señor Krishna. Jagat significa mundo y Natha significa señor. Jagannatha es el señor del universo, el señor de todo el mundo. Por lo tanto, es digno de la veneración de todos. La forma del señor Jagannath es idéntica a la forma eterna, bienaventurada y juvenil del señor Krishna, la verdad absoluta suprema. ¿Qué altura tiene el templo de Jagannath? Mide 65,5 metros desde el nivel de la calle. Es más alto que un edificio de 10 pisos. ¿Cuánto miden de largo y ancho los muros que rodean el templo? Miden 203 por 195 metros, la mitad más de lo que mide la superficie de una cuadra de ciudad. ¿Qué antigüedad tiene el templo? No se sabe exactamente. Se dice que al menos tiene 2000 años, pero la historia describe que la construcción del templo data del año 1174. ¿Quién construyó el templo actual? Los rumores dicen que Ananga-Bhima Deva lo construyó. Sin embargo, la historia no dice una palabra al respecto. ¿Cuántos accesos posee el templo? Tiene 4 entradas principales: al este, la Puerta del León; al oeste, la Puerta del Tigre; al sur, la Puerta del Caballo; y al norte, la Puerta del Elefante. ¿Cuántos cocineros hay en el templo? Hay 5000 cocineros, pero cocinan por turnos. Alrededor de 150 cocineros preparan prasad en la cocina del templo todos los días. ¿Qué es Mahaprasad? Cuando se ofrece como de costumbre arroz cocido y otros platos, eso se llama prasada. Pero cuando eso se le ofrece al señor Jagannath, se le llama Mahaprasad. ¿Por qué no se permite la entrada al templo a personas que no sean hindúes? Se supone que los hindúes siguen estrictas reglas y tradiciones estipuladas en los Vedas. Sin embargo, quienes no son hindúes pueden ver a Jagannath fuera del templo durante el famoso festival de carros que se lleva a cabo en Puri todos los años, a fines de junio o principios de julio. ¿Cómo se llaman las carrozas y quiénes se sientan en cada una de ellas? Jagannath sube a Nandi Ghosh. Nandi se refiere a Ananda o bienaventuranza, y Goya significa sonido ensordecedor. El sonido que se oye cuando las ruedas de la carroza de Jagannath se mueven parecen un trueno, y se dice que quien escuche ese sonido, aunque sea una vez, obtendrá bienaventuranza. Balabhadra sube a Taladwash. Tala significa ritmo y Dwash significa insignia o símbolo distintivo. Se dice también que el ritmo que crea la enorme carroza de Balabhadra cuando se mueve produce un sonido tan poderoso como bienaventurado. Subhadra sube a Devadalana o Darpadalana. Dalana significa demoledor o aplastante. Por lo tanto, Subhadra es la diosa que nos libra del Darpa u orgullo. Antes de acercarnos al señor Jagannath, la suprema personalidad de Dios,
Primero debemos acudir a Subhadra para deshacernos del orgullo. ¿Cuántos caballos de madera hay en cada carroza y cómo se llaman? Hay 4 caballos en cada carroza. En la carroza de Jagannath se encuentra Sanka, pureza; Shweta, honestidad; Hridayakya, ecuanimidad; Balataka, disposición. En la carroza de Balabhadra están Tibra, fuerza; Gora, constancia; Dirga, eternidad; Srama, trabajo. Y en la carroza de Subhadra, Rochika, atracción; Mochika, salvación; Shita, victoria; y Aparajita, aquello que se escapa a la mente. ¿Por qué Jagannath es negro, Balabhadra blanco y Subhadra amarillo? Dios puede ser del color que desee. El negro representa lo inescrutable; el blanco, la iluminación; el amarillo, la bondad. El Señor Supremo adviene en la forma de variadas encarnaciones de distintos colores para atraer la mente de las almas condicionadas de este mundo. ¿Cuánto tiene de alto cada carroza? La carroza de Jagannath tiene casi 14 metros de alto; la de Balabhadra casi 14 metros y medio; y la de Subhadra 13 metros. ¿Quiénes son los conductores de estas carrozas? Natali, el que decora, es el conductor de Jagannath. Daruka, el que protege a todos, está a cargo de la carroza de Balabhadra. Arjuna, el que siempre está listo para luchar por la justicia, se halla a cargo de la de Subhadra. ¿Quién jala de las carrozas? Los devotos que llegan de todo el mundo con el fin de tener la oportunidad de tirar las carrozas, lo cual concede la moksha o la liberación en esta vida. ¿Se hacen carrozas nuevas todos los años? Sí. ¿Se hacen deidades nuevas todos los años? No. Las nuevas se construyen cada 12 años. ¿Qué deidades van en cada carroza? La deidad del Sudarshan va con Subhadra, en la carroza del medio. Sudarshan es la rueda del tiempo y el disco del señor Vishnu. La deidad del Sudarshan tiene la forma de un pilar sobre el cual se halla tallada la imagen de un chakra. Jagannath es para Brahman, la verdad absoluta suprema. En el Krishna Lila, él es el señor Krishna. Balabhadra es Arkarshan, el aspecto complaciente del absoluto. Subhadra es Yogamaya, o el poder espiritual de Dios. En el Krishna Lila, ella es la hermana de Krishna. ¿Cuántas ruedas tiene cada carroza? La carroza de Jagannath tiene 14 ruedas, la de Balabhadra 16 ruedas y la de Subhadra 12 ruedas. ¿Cuál es el presupuesto anual para el festival de Ratha Yatra? 500.000 rupias al año, $50.000. ¿Cómo se paga el festival? Lo hace el gobierno de Orilla. ¿Por qué se gasta tanto dinero todos los años en el festival de carrozas? El festival de carrozas reúne entre 700.000 y 1.000.000 de personas de todas partes del mundo todos los años, para celebrar la victoria de Dios y la hermandad del ser humano. El momento culminante del día es cuando todos tiran juntos de las carrozas con una única idea, la de ser sirvientes de Jagannath, el Señor del Universo. ¿Qué es Pajandi? Pajandi significa caminar, y se refiere a los bellos movimientos del lento balanceo de las deidades mientras van de procesión desde el templo. La ceremonia de procesión en sí se llama Pajandi.
¿A dónde se dirigen las deidades cuando parten del templo? A un templo más pequeño llamado Gundicha, donde permanecen durante 9 días. Así como a la gente le gusta veranear, a Dios también le gusta veranear. ¿Cómo se llama la casa de veraneo más pequeña a donde las deidades se dirigen durante el festival de Ratha Yatra? El Sri Gundicha Gara también se conoce como Janaka Puri, Yanavedi y Adapa Mandapa. Yajna significa ceremonia de sacrificio y Vedi significa altar. En este lugar, el señor Brahma realizó el primer sacrificio del fuego para el templo de Jagannath. Adapa Mandapa es el mandapa o pabellón, en el cual las deidades permanecen aisladas durante 9 días. ¿Qué es el Suna Bella? Cuando regresan al templo principal, las deidades se visten con enormes adornos de oro puro para que todos vean. No solo se las adorna con coronas, collares y cinturones de oro, sino también con manos, pies y armas de oro. ¿Cuál es la rutina diaria del templo? 1. Apertura de las puertas. 2. Arati, ofrenda de lámparas. 3. Cambio de trajes de las deidades. 4. Baño de las deidades. 5. Darshan de las deidades, en el cual los devotos se pueden acercar a verlos. 6. Ofrenda del desayuno a las deidades. No puede haber nadie presente mientras las deidades comen, ni siquiera los 3 sacerdotes principales. 7. Ofrenda del almuerzo a las deidades. 8. Cambio de trajes de las deidades. 9. Ofrenda de una comida vespertina liviana a las deidades. 10. Cambio de traje de las deidades. 11. Cena. 12. Decoración final de las deidades. Generalmente, este es el traje más bello y con más detalles de confección del día. 13. Acostar a las deidades. ¿Cuál es el significado de la palabra Puri? Puri significa plenitud. ¿Qué otros nombres tiene Puri? Jagannath Dham, la morada de Jagannath. Nilachala o Nilagiri, la montaña azul. Nila significa azul y Achala y Giri significan montaña. Sanka Kshetra. Sanka significa caracola y Kshetra significa lugar sagrado. Vista desde arriba, la ciudad de Puri tiene la forma de una caracola. Purushottam Kshetra. Purusha Uttama es la persona suprema, Jagannath. Yamanika Tirtha. Quien visita este lugar alcanzará la moksha o liberación. Sri Kshetra. Sri significa riqueza u opulencia y Kshetra significa lugar sagrado. Puri es el lugar más opulento de la tierra. Martya Vaikuntha. Puri es el cielo en la tierra. Uchista Kshetra. Solo en ese lugar sagrado se puede comer los remanentes de los demás, pues allí no existe la discriminación de castas. Udiyanapita. Puri es el hogar ancestral de todo oriundo de Orilla. Brahmayetra. Brahma fue una dinastía de reyes que gobernó Orilla hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las principales festivales del señor Jagannath? Los principales festivales son Niladri Mahodaya, festival que se lleva a cabo en el mes de enero y conmemora la primera instalación de las deidades en el templo. En este día de luna llena se decora a las deidades como reyes. Chandana Yatra, el festival del sándalo de verano que se realiza en mayo. Las deidades más pequeñas que representan al señor Jagannath, es decir, Madan Mohan, Krishna tocando la flauta,
y Ramakrishna son trasladadas al estanque Narendra para dar un paseo en bote durante estas tardes calurosas de verano. Durante 21 días, la gente se reúne a pasear un día de campo y entonar canciones devocionales, y los más pequeños también se bañan en el estanque. Snana Purnima, ceremonia que tiene lugar en junio y se lleva a cabo afuera de las paredes del templo. Cada deidad se baña con 108 potes de agua sagrada. Después de eso, se dice que el señor Jagannath se pesca un resfrío y tiene fiebre durante 15 días, por lo que, hasta el festival de carrozas, que se celebra 15 días después, no hay darshan dentro del templo. Ratha Yatra, el festival de carrozas famoso en toda la India. Se celebra a fines de junio o principios de julio. Bajuda, festival del regreso de las carrozas. Se realiza 9 días después. Hari Sayana Ekadashi, ceremonia de descanso de las deidades. Se celebra en julio. Durante este día, las deidades descansan en la tarde del día en el que el día es más largo que la noche. Dakshinayana. Durante este día, las deidades se giran levemente hacia la derecha, como cuando una persona se da vuelta en la cama mientras descansa. Parsva Parivartana. Durante este día, las deidades cambian las camas o los altares donde duermen. Hari Uttana Ekadashi. Las deidades dejan de dormir de día. En ese momento, la noche es más larga que el día. ¿Cómo se llama la bandera que se encuentra en el pináculo del templo? Patita Pavam, lo cual significa Salvador de los más caídos. Esto se debe a que Jagannath santifica a los impios. ¿Qué clase de alimentos se les ofrece diariamente a las deidades? Todos los días se les ofrece 56 variedades de platos. Preparaciones con arroz. Sada Arna, agua de arroz simple. Ghee Arna, arroz con ghee. Kanika, arroz, ghee y azúcar. Kechedi, arroz con lentejas. Daji Pakal, arroz con requesón y agua. Mita Pakal, arroz y agua de azúcar. Ada Pakal, arroz con jengibre y agua. Oria Pakal, arroz, ghee, limón y sal. Tali Kechedi, arroz con azúcar y ghee. Exquisiteces dulces, en general con forma de pelotitas y bien fritas. Kasha, hechas de trigo. Gaya, hechas de trigo y azúcar. Ladu, hechas de trigo, azúcar y ghee. Ma Gaya Ladu. Kuruma, hechas de trigo, ghee y sal. Matapuli, hechas de ghee, jengibre y una especie de judías molidas hasta formar una pasta espesa. Shura Ladu. Jagannath Valiava, hechas de trigo, azúcar y más ghee y se le da un color negro. Cácara, hechas de ghee y azúcar. Marichi Ladu, hechas de trigo y azúcar. Luni Kurma, hechas de trigo, ghee y sal. Pasteles, panqueques y empanadas. Suar Pita, hechas de trigo y ghee. Charai Lada, hechas de trigo, ghee y azúcar. Chili, hechas de harina de arroz, ghee y azúcar. Kanti, hechas de harina de arroz y ghee. Manda, hechas de trigo y ghee. Amalu, hechas de trigo, ghee y azúcar. Puri, hecha de trigo y ghee y bien fritas como un panqueque pequeño y delgado. Luchi, harina de arroz y ghee. Vara, hechas de requesón, ghee y una clase de poroto.
Daji vara, pastel hecho de una clase de poroto y requesón. Harissa, harina de arroz y ghee. Tripuri, hecha de harina de arroz y ghee. Rosapaik, pastel hecho de trigo y ghee. Preparaciones con leche. Kheer, leche y azúcar con arroz. Papudi, preparada solo con leche. Kua, preparada con leche pura, lentamente hervida durante muchas horas hasta que toma una consistencia suave y cremosa. Rasavali, hecha de leche, azúcar y trigo. Tadia, hecha de queso recién hecho, azúcar y ghee. Chenapius, hecha de queso recién fabricado, leche y azúcar. Papudi Kahaya, crema de leche, azúcar y ghee. Kuamanda, hecha de leche, trigo y ghee. Sarapuli, este es el plato a base de leche más famoso y más difícil de preparar. Se hierve leche pura lentamente durante horas y se la vuelca sobre una fuente grande formando láminas finas. Solo unos pocos cocineros del templo actualmente conocen el arte de preparar este mahaprasad. Curry con verduras. Dali, biridali, urit dal y mukda dal. Estas tres preparaciones son tipos de dal de lentejas. Mahur, baser, sak, plato a base de espinaca. Potala ras, goti baigana, kata, raita, plato que parece yogur con cúrcuma. Pita, baigini, dalama. Este es uno de los platos más típicos del hogar de orilla. Se trata de una combinación de dal y verduras, generalmente berenjenas y tomates, aunque el tomate no se utiliza en las preparaciones del templo. También se le agrega coco y una raíz seca llamada bodhi, que se parece a un hongo y es rica en proteínas. ¿Quiénes son los principales adoradores durante el Festival de Carrozas? Las familias Daitapati. Los Daitapati se hacen cargo de las deidades cuando éstas salen del templo para el Festival de Carrozas. En realidad, ellos hacen cargo del cuidado de las deidades 15 días antes. Estas familias son descendientes de los originales adoradores de Jagannath. ¿Cuál es el deber principal del rey de Puri en el Festival de Carrozas? El rey barre enfrente de las tres carrozas como parte de una ceremonia llamada Chira Pahara, que significa barrido. Hay una división estricta de tareas en el templo. El cocinero no puede decorar a Jagannath ni puede cocinar una familia cuyo deber tradicional sea colocar guirnaldas, por ejemplo. No obstante, no existe una tarea buena ni una mala. Como muestra de ello, el rey realiza los deberes de un barrendero barriendo en persona enfrente de las carrozas ante una gran multitud durante el Ratha-yatra. ¿Por qué las deidades del templo están incompletas? El señor Jagannath quiso aparecer de esa manera con el fin de demostrar que, por más que parezca incompleto, él es la venerable verdad absoluta, suprema, íntegra y completa. ¿Cuántas piezas de madera se emplean para construir cada carroza? En la carroza de Balabhadra se emplean 763 piezas, en la de Jagannath 832 y en la de Subhadra 593. ¿Cómo se llaman las banderas de cada carroza? La bandera de Balabhadra se llama Unmani, que significa levantar. La bandera de Jagannath, Triloka Mohini, que significa atraer gente de todas partes. Y la bandera de Subhadra, Nandambika, que significa despertar la comprensión de Dios
en todo aquel que la ve. ¿Por qué la forma de las deidades es abstracta? El señor Jagannath nos enseña que su forma se encuentra más allá de nuestras concepciones mentales de cómo se debería ver. ¿Por qué Jagannath no tiene pestañas? Para poder estar siempre velando por el bienestar del mundo. ¿Por qué los brazos de las deidades se extienden hacia adelante? Porque el señor Jagannath desea abrazar a sus devotos. ¿Qué es el Mukti Mandapa? Mukti Mandapa es el lugar sagrado del templo donde los sacerdotes brahmanas administran los deberes del templo y se sientan a bendecir a los peregrinos. ¿Qué es el Ratna Vedi? Ratna significa joya y Vedi significa altar. El Ratna Vedi es el altar sobre el cual las deidades se sientan. ¿Qué es el Koila Vaikunta? Es un lugar de los jardines del templo donde se entierran las deidades viejas después de realizar las nuevas cada 12 años. ¿Qué es la Niyoga? La Niyoga es una sociedad u organización que controla los rituales diarios del templo. ¿Qué es el Nava Kalevara? Nava significa nuevo y Kalevara significa cuerpo. Es el festival en el que se hacen nuevas deidades de Jagannath. ¿Por qué se dice que Jagannath es la fuente de la cultura para la gente de Orissa? La mayor parte de la lírica, la poesía, el teatro, la danza y el arte giran en torno a Jagannath, incluso hoy en día. La danza Mari, la cual se conoce como Disi, la danza clásica de Orissa, se originó en el templo como un espectáculo de danza para el placer de las deidades y nunca se presentó en público. Incluso hoy en día, el principal contenido del drama danzado Odissi es el fuerte anhelo de los devotos de Dios. El festival más grande de Orissa es el Festival de las Carrozas, que en el presente se celebra en todo el mundo. El señor Jagannath es el tema principal de la pintura. La literatura moderna y la tradicional se basan en las prácticas del templo, tanto en los aspectos buenos como en los malos, y sus consecuentes conflictos humanos y enseñanzas. La vestimenta y las decoraciones de Jagannath son las típicas que usan los lugareños de Orissa. El Mahaprasad, el alimento santificado del templo, está a disposición de todos sin perjuicio de color, religión y casta, y todos pueden comerlo juntos. Se trata de las comidas típicas que se cocinan en los hogares de Orissa, pero con un sabor único, que no tiene par fuera de las cocinas del templo, por más que se esfuercen en encontrarlo. ¿Jagannath tiene origen budista? No, ya se estaba adorando a Jagannath antes de la aparición de Buda. ¿Qué es el Sahana Mela? Es el momento en que los devotos pueden entrar al templo a ver las deidades. ¿Qué es el Aruna Stamba? Aruna Stamba es el nombre del alto pilar de piedra situado enfrente de la entrada principal del templo. Arriba del pilar está sentado Aruna, el auriga del dios del sol. Aruna mira hacia el señor Jagannath, que se halla sentado a la misma altura dentro del templo, mirando hacia afuera. Aruna le enseña a los devotos que quienes adoren al Señor con el debido respeto serán iluminados, pues Él es la luz del universo que puede disipar la oscuridad de la ignorancia. ¿Qué es el Garuda Stamba? Así se llama el pilar que se encuentra justo enfrente de las deidades, enfrente del templo. No está hecho de piedra, sino de madera de Nim, igual que Jagannath.
¿Por qué hay dos leones custodiando la entrada este del templo? El león es el símbolo del drama védico. Así como el león es victorioso en el reino animal, el devoto de Jagannath siempre sale victorioso. Bhagavad Gita 9:31. ¿Por qué hay dos tigres en la entrada oeste? Es la entrada por la que ingresaba Sri Chaitanya Mahaprabhu, así como otros grandes místicos y practicantes del Tantra. El tigre es un símbolo tántrico, pues por la noche ruge solo y sin temor en la jungla. ¿Por qué hay dos elefantes en la entrada norte? El elefante blanco es el símbolo del budismo. Un rey de Nepal fue el primero en descubrir la deidad de Jagannath entre las tribus Savaras de Orissa. Aún hoy en día, si el rey de Nepal va a Puri, éste tiene derecho a realizar puja a Jagannath. ¿Por qué hay dos caballos en la entrada sur? Tradicionalmente, los reyes ingresan al templo por esta entrada. ¿Cómo se llama la piedra que hay enterrada debajo de las deidades? ¿Qué tiene de especial? Es una salagram shila. La salagram no es una piedra común y corriente. Es una forma del Señor Supremo, Narayan, que se manifiesta por sí sola y que, por lo tanto, no requiere de ceremonia de instalación alguna como sucede con Jagannath. ¿Qué significa que el Mahaprasad sana a la gente y otorga la liberación? El Mahaprasad no es alimento ordinario. Se trata de los remanentes de la comida que se le ofrece al señor Jagannath. Por lo tanto, está impregnado de energía trascendental. A decir verdad, es plenamente trascendental como la deidad. Al ser ofrecido a Jagannath, el alimento se vuelve idéntico a él. De igual modo, la madera de la deidad de Jagannath es él mismo. Por lo tanto, al honrar Mahaprasad, uno se purifica en todo sentido. ¿Por qué los cantantes devocionales de Orilla piden por una partícula de polvo de la Gran Road de Puri, o por el agua de arroz que se desecha en la cocina del templo y que las vacas beben? El polvo de la Gran Road de Puri es sagrado. Además de ser el camino que el señor Jagannath recorre en Ratha Yatra, muchos santos videntes y grandes hombres de poderes místicos la han transitado. ¿Qué es Shula? En su forma original de Krishna, el pequeño pastor de vacas, Jagannath jugaba en una encantadora Shula, o hamaca, decorada con flores, y las gopis, sus amigas de la infancia, disfrutaban de tirar de las cuerdas. Con el fin de revivir esos pasatiempos, se observa el Festival de la Hamaca en el mes de agosto, en las más de 700 mat y ashram de Puri. ¿Cómo se desenvuelve la vida de los habitantes de Puri en torno al templo? El templo de Jagannath inspira bhakti, o devoción por Dios, en los habitantes de Puri. La atmósfera del templo impregna toda la ciudad. Los habitantes de Puri son devotos de Jagannath. No consideran a Jagannath un dios lejano, sino que lo consideran parte de sus familias, su amigo más cercano y más querido e íntimo. Por la mañana, cuando van camino al trabajo, nadie pasa por la entrada principal del templo sin parar un instante a recordar esto. Dentro de la comunidad de adoradores, los rituales y puyas del templo también se observan en sus hogares de manera más simple. ¿Es difícil el servicio dentro del templo? Para quien sienta amor y devoción, nada le resulta difícil. Sin embargo, podría ser un gran desafío para la persona mundana trabajar con los fuegos ardientes de la cocina del templo durante 10 o 12 horas al día sin ventiladores ni focos de luz. Todos trabajan sin sueldo,
excepto por un estipendio simbólico que entrega el gobierno todos los meses. Se considera que estar ocupado en el servicio directo del Señor es la bendición más grande. Desde la época de Sri Chaitanya, hace unos 500 años, los sévakas creen que el principal fin de la vida es servir al Señor Jagannath. En cuanto al dinero y demás placeres mundanos, eso lo resolverá Él. ¿Por qué el adorador solo se le permite realizar su deber tradicional en el templo? La disciplina y la pureza del servicio se mantienen de esta manera. El deber familiar tradicional se enseña de padre a hijo generación tras generación. Una familia de devotos sube los 10 pisos del templo para colocar las banderas en el techo de 3 a 5 veces al día, incluso de noche. Nunca se cayó nadie. Ellos creen que el señor Jagannath los protege y que si otra persona se atreviera a subir, ésta sufriría una caída mortal. Una comunidad de más de 5.000 adoradores prestan servicio regularmente en el templo. ¿Cómo se manejan los problemas de relación en el servicio del templo? En el templo hay una inmensidad de tareas para hacer. A cada familia le toca algo mínimo. No ha habido ese tipo de problemas en cientos de años. El único momento en el que se detiene el servicio es cuando se cree que Jagannath no se siente complacido. Se manifestarán ciertos signos de que él no acepta el alimento que se le ofrece. Muy raramente ocurre esto, pero cuando pasa, se debe desechar la comida preparada y cocinar otra vez. Los adoradores involucrados en el tema deben ducharse, vestirse con ropa limpia, realizar la puya apropiada para purificar el cuerpo y el lugar, y orarle al señor Jagannath para que acepte su humilde, sino deficiente, servicio. ¿Por qué se lee el horóscopo de Jagannath todos los días en el templo? ¿Y por qué se enferma, si es Dios? Dios no se enferma, ni necesita que le lean el horóscopo para saber el futuro. En realidad, Dios no necesita nada. Él es completamente independiente. Sin embargo, se manifiesta en la forma de deidad para darle a las almas condicionadas de este mundo la oportunidad de servirlo. Al prestarle estos servicios que parecen humanos al señor Jagannath, gradualmente uno se purifica y desarrolla devoción y afecto inquebrantables por él. ¿De qué se trata la belleza arquitectónica del templo de Jagannath? Desde la antigüedad, la majestuosidad del templo de Jagannath fue tema de las recitaciones de poetas y sabios. De noche, se ve completamente iluminado en el cielo oscuro, y se lo puede ver desde 8 kilómetros a la redonda. Su compleja arquitectura supera la capacidad de los arquitectos modernos. Cada centímetro de las paredes del templo y de los jardines está cubierta de finas esculturas que nos hacen recordar la relación original del ser humano con Dios. ¿Por qué tanta gente se siente atraída a la extraña forma del señor Jagannath? Al estar condicionados por lo material, vemos que la forma del señor Jagannath es muy distinta a la forma del señor Krishna. Pero cuando ungimos nuestros ojos con el bálsamo del amor incondicional, al ver a Jagannath veremos directamente la forma del señor Krishna. ¿La vida moderna es un obstáculo para realizar servicio en el templo? El verdadero adorador del templo, el Prakrita Panda, no sabe qué es la vida moderna. Solo conoce su hogar y el templo. El principal objetivo de su vida es ir al templo y servir a las deidades. Este sentimiento se refleja en todo el estado de Orissa. Cuando se le pregunta a alguien por el trabajo al que se dedica, se dice: ¿cuál es tu servicio? ¿Por qué las familias del templo siempre desean tener un hijo varón? Porque así se dará continuidad a su derecho tradicional de realizar seva en el templo.
¿Las mujeres pueden hacer servicio en el templo? No, pero las devadasis solían cantar y danzar en el templo, y algunas mujeres enhebran flores para las deidades. Ellas no pueden realizar rituales activos en el templo, pero lo hacen en sus hogares. ¿Por qué la gente enciende una dipa o lámpara cuando alguien está enfermo? Para el ser humano, la manera más fácil de complacer a Dios es ofreciéndole una lámpara. Por supuesto que es algo simbólico. Nuestra alma es como una lámpara que arde con la tibia llama de la devoción. Cuando ofrecemos una lámpara, simbólicamente nos ofrecemos al Señor. ¿Qué significa la palabra Jagannath? Jagannath significa el Señor del universo. ¿Qué significa la palabra Subhadra? Subhadra significa aquella que es muy buena y amable. ¿Qué significa la palabra Balabhadra? Balabhadra significa aquel que es fuerte para bien, no para oprimir, sino para ayudar a los demás. ¿Por qué los habitantes de Puri le ofrecen 3 guirnaldas o lámparas encendidas a las deidades antes de los viajes comunes o de ir a trabajar por la mañana? Trabajar para uno mismo no da mérito ni beneficio alguno, mas cuando se dedica al trabajo al Señor Supremo, el trabajo se vuelve sumamente exitoso. Hay que ganarse la vida por medio de Dios y para Dios. Por lo tanto, la gente se detiene e inclina la cabeza ante la puerta del león del templo cuando van camino al trabajo por la mañana. El único embotellamiento en Puri se produce en esta entrada principal del templo. ¿Por qué se escucha música devocional en los altoparlantes de todo Puri, de día y de noche? Puri es un lugar espiritual. Los habitantes de Puri siempre están pensando en Jagannath. Por lo tanto, bien entrada la noche, se escucha música devocional en la Gran Road de Puri, especialmente cuando se recita el Bhagavatam todas las noches. ¿Qué es el Bhagavatam? Es el principal de los 16 Puranas. Su 10º canto describe los pasatiempos de la niñez de Sri Krishna. Por más que algún niño en Puri sea analfabeto, aprenderá estas historias de memoria. Se espera que incluso estos niños reciten los versos del Bhagavatam en el lecho de la muerte de sus padres para brindarles la felicidad máxima. ¿Por qué se hace probar Mahaprasad a las personas que están a punto de fallecer? Quien come Mahaprasad en el momento de la muerte no volverá a nacer. ¿Por qué en las ceremonias de casamiento de la comunidad del templo de Puri, la esposa guía al esposo alrededor del fuego sagrado? En general, en las bodas hindúes, el hombre guía y la esposa lo sigue alrededor del fuego. Aquí se tiene a las mujeres en alta estima. En los Vedas se las describe como la fuerza creativa. Cuando esta fuerza es mundana, se llama Maya y se la evita. Pero cuando está dirigida a Dios es divina y se le da el primer lugar. Se supone que la esposa representa esta energía de Dios y por consiguiente guía al novio alrededor del fuego. Puri es uno de los 4 lugares sagrados de India. ¿Cuáles son los otros 3 y por qué se dice que Puri es única? Los 4 dhams sagrados son: Puri, está ubicada sobre la costa este de India y su deidad regente es Jagannath. Badrinath se encuentra en el norte y su deidad regente es Badrinarayan. Dwarka está situada en la costa occidental de India y su deidad regente es Dwarakanath. Rameshwaram se halla en el extremo sur de India y la deidad regente del lugar es Ramanath. Puri es única porque todo el mundo adora a Jagannath en Kali Yuga. Badrinath fue adorado en Satya Yuga,
Rama en Treta Yuga y Dwarakanat en Dwapara Yuga. ¿Por qué la última decoración de Jagannath de la noche es la más bella? Se llama Vada Sringara Bella, el traje más encantador. Cuando Jagannath se retira, duerme con su esposa, Lakshmi. Se los viste a ambos con los trajes de seda más espléndidos, se los cubre con guirnalda de flores del más dulce aroma. La parte más importante del día para el esposo es cuando está con su esposa, y así lo es también para el devoto cuando está con Dios. ¿Por qué a Jagannath se lo baña solo una vez al año durante el día de Snana Purnima? Al estar hecho de madera, se podría dañar con baños más frecuentes. Después del baño, se dice que Jagannath se fresca un resfrío y queda a solas durante 15 días. Esto le da tiempo a los sacerdotes para volver a pintar las deidades para que luzcan como nuevas para el festival de carrozas. ¿Por qué el famoso Vayan del templo Takamana Chelakshiva dice: "Oh mente agotada, ven, vamos al templo de Jagannath de Puri"? El autor de la canción desea señalar que la mente se agota con la vida material, pero que si se refugia en los pies del señor Jagannath, puede descansar. En la entrada principal del templo hay que subir 22 escalones para ingresar al mismo. ¿Qué representan estos escalones? Antes de encontrarnos con el señor Jagannath, debemos liberarnos de 5 grilletes mundanos, a saber, la lujuria, la ira, la envidia, la avaricia y el orgullo. Esto se logra lentamente, paso por paso. Los primeros 5 peldaños representan los órganos de los 5 sentidos externos: ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Los siguientes 5 peldaños representan los 5 pranas de los aires vitales: prana, vana, vyana, udana, samana. Los 5 peldaños que siguen representan los sentidos internos o tan mantras: rupa, la vista; rasa, el gusto; ganda, el olfato; sabda, el sonido; esparsa, el tacto. Luego están los peldaños Pancha Maha Bhuta, los 5 grandes elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Los 2 últimos peldaños representan la buddhi, la inteligencia, y el ahankara, o el ego falso, la concepción equivocada del ser. Uno por uno, estos deben purificarse antes de ingresar al Sancta Sanctorum del templo y encontrarse con el Señor. Si Jagannath es Dios, ¿por qué se lo trata de manera tan familiar, como si fuera un integrante de la familia? Se trata de una tradición muy antigua de Puri. El señor Jagannath es el centro de todo en Puri. Hasta la vida familiar cotidiana se cierne en torno al señor Jagannath y su adoración. Por eso, ellos sienten que el señor Jagannath es parte de la familia. ¿Qué diferencia hay entre el templo de Jagannath y el Vaticano de Roma? Jagannath ya era adorado antes de que naciera la cristiandad. El Vaticano es la sede central de la jerarquía católica. El Papa gobierna la Iglesia desde allí. El templo de Jagannath es el lugar donde los devotos tienen la oportunidad de servir al Señor durante todo el día, mediante diferentes rituales del templo. No existe pontífice que gobierne a los adoradores de Jagannath más que Jagannath. Los complejos rituales del templo de Jagannath, que son mucho más complejos que los de la Iglesia católica, facilitan o dificultan el acercamiento a Dios. Lo facilitan. El objetivo de los rituales es invitar a Dios, honrarle, pedirle. Es una manera de conocerlo, de pasar tiempo con Él, de comprenderlo y de sentirlo. Cuando se los repite con regularidad, el significado y el sonido de cada mantra crea una cercanía con Dios.
el gran Mahamantra del templo de Puri, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se canta sin interrupción día y noche, los 375 días del año, en el lugar de adoración de Rama al lado de la entrada este del templo. ¿Por qué Jagannath come tanto? La comida que se le ofrece a Jagannath son los platos típicos de Orissa. Sin embargo, la cantidad que se prepara en la cocina del templo supera la de cualquier gran hotel de India. Indira Gandhi una vez se refirió al templo de Jagannath como el gran hotel de la madre India, por las enormes cantidades de platos que se preparan en sus cocinas. Jagannath no es un dios austero. A él le gusta disfrutar de su creación. Él tiene ese derecho como creador y propietario del mundo. Además, él siempre deja todo lo que se le ofrece para comer en la forma de Mahaprasad, para que nosotros comamos. ¿De qué trata el poema en sánscrito Gita Govinda y por qué se lo considera tan sagrado que en el templo se lo recita todas las noches en frente de las deidades? Gita Govinda es un poema escrito por Srila Jayadeva Goswami. Allí se describe el amor entre Radha y Krishna. Este poema representa el estado de amor puro por Dios en el que se siente unión y separación de Krishna. ¿Por qué se hace referencia a Jagannath como el elefante negro que se esconde en la cueva azul del templo? Jagannath es negro y el elefante es un símbolo de la realeza. A veces Jagannath se muestra sentado, contemplativo, como si se encontrara en un trance yógico. La cueva azul, en realidad, es el templo del corazón. Cuando Jagannath se instala allí, la ignorancia desaparece. ¿Qué es el Paduka y qué poder posee? El Paduka es el agua sagrada de dulce aroma que se utilizó para bañar al señor Jagannath. Durante el año, a Jagannath se lo baña volcando agua sobre su reflejo en un espejo. Sin embargo, en el día de Snana Purnima se lo baña verdad. Quien bebe, aunque sea 3 gotas de esta paduka, obtiene un beneficio espiritual inconmensurable. ¿Qué medicina se le suministra a Jagannath cuando está enfermo con fiebre durante 15 días después de Nana Purnima? Se llama amrita, o néctar de la inmortalidad, y se prepara con raíces de hierbas y árboles exóticos de las selvas de Orissa y con una clase de fruto conocido como Jaipal. Solo unos pocos sacerdotes del templo saben realizar la mezcla. Sin embargo, se la han suministrado a Jagannath desde la época védica. También se le sirve una mezcla de agua de coco, alcanfor y pasta de sándalo con agua y yogur durante esta convalecencia. ¿Por qué una canción devocional de Puri dice que el chandan, que se le coloca a Jagannath antes de ir a la cama, sanará al mundo? Porque Dios es la fuente de todo lo que existe. Así como el riego en la raíz de la planta beneficia a las ramas, las hojas y las flores, todo lo que se haga para Él beneficiará al mundo entero. ¿Cuál es el último deseo de los habitantes de Puri? Oh Jagannath, ayuda a mi hijo a realizar servicio para ti. Él es un tonto. Por favor, ayúdalo. Por favor, sálvame. Si vuelvan a nacer, que sea en Puri, particularmente en la comunidad de adoradores que te sirven. ¿Por qué mucha gente va a Puri a darse un baño en el mar? El mar es sagrado porque los ríos que pasan por todos los lugares sagrados al final desembocan en el mar. Durante el baño se ora. Con el baño en el mar, en el cual desembocan todos los ríos sagrados, que mi vida se purifique. ¿Por qué las paredes del templo son tan gruesas? Ni siquiera el sonido del mar las atraviesa. Esta era una práctica común cuando el templo fue construido. Si las paredes no fueran gruesas y fuertes, se podrían destruir fácilmente. El templo
es el fuerte de Jagannath. Las paredes gruesas cumplen dos fines: proteger a Jagannath de los invasores foráneos y mantenerlo adentro encerrado y seguro para que no nos abandone. ¿Por qué tantos grandes santos como Adi Kasankara, Sri Chaitanya Mahaprabhu vinieron a Puri? ¿Por qué hay tantas Mat y Asran allí? Más de 7000. Puri es el refugio de quienes están cansados del mundo y de los necesitados espiritualmente. Vienen a descubrir a Jagannath, algunos ansiosos, otros dudando y otros tantos curiosos, pero todos son vencidos. ¿Por qué la puya que se realiza para Jagannath también se realiza para Lakshmi? Ellos son una pareja. No se podría honrar al esposo si también honrar a la esposa. ¿Qué tiene de especial la puya del templo de Puri? Muchos ritos son secretos y no se realizan en otros templos de India, en especial los relacionados con la transformación de Jagannath en el ritual Nava-Kalevara. En el momento de la ofrenda, se utilizan 10 mahamudras o movimientos de manos místicos para entretener a las deidades y a los devas presentes. ¿En qué se diferencia la vida diaria de los habitantes de Puri, especialmente los de la comunidad de adoradores, de la de quienes viven fuera de Puri? Se puede decir que la vida en Puri no se mueve alrededor del templo, sino que es el templo. Todas las celebraciones familiares, como las bodas, las ceremonias del cordón sagrado para los niños y las festividades culturales son parte de los impresionantes festivales del templo. Los grandes músicos y bailarines de India oran para presentarse ante Jagannath al menos una vez en la vida. Todos los desfiles y procesiones, como la celebración del día de la aparición de Rama y el festival de la primavera de Chandan Yatra, comienzan en el templo y culminan allí también. Cuando se entierra el cuerpo de Jagannath cada 12 años, los adoradores pintan el interior de sus hogares como si el padre de la familia hubiera fallecido. Los adoradores del templo se pasan el día entero dentro del templo. Según la tradición, se dice que ellos solo conocen dos lugares: el templo y su hogar. Cuando se necesita comida para cualquier ocasión, nadie busca un hotel que lo provea, sino que se las arregla para conseguir maja prasadam del templo. Si los brazos de Jagannath están siempre extendidos para abrazar a todo el mundo, ¿por qué se dice que es imposible de complacer? ¿Por qué a menudo la gente de Orissa dice que mientras más se le ora a Jagannath, más problemas se tiene? Los problemas y el sufrimiento nos ayudan a recordar a Hari. En Orissa se dice que Jagannath no permite que sus devotos se vuelvan muy ricos para que no lo olviden. Las canciones devocionales dicen que sus ojos redondos lo ven todo, son omniscientes. Si acudes a Jagannath, ¿lo escuchas y te habla? Si estoy con un extraño, ¿me hablará? Lo más probable es que solamente se quede mirándome, pero si soy amistoso, hablará conmigo. Jagannath puede hablarnos, sin embargo nosotros no tenemos los oídos espirituales para escucharlo. Si Puri es un lugar tan espiritual, ¿por qué la gente se resfría y tiene fiebre como en cualquier otro lugar? Enfermarse es una consecuencia del karma pasado. Los habitantes de Puri deben sufrir más que los demás por la gran cercanía con Jagannath. Él acelera el karma y las distracciones mundanas se abandonan más rápido. Incluso dentro de las paredes del templo, se dice que es fácil distinguir un cocinero de un sacerdote del templo simplemente por la apariencia. El cocinero del templo se verá regordete y aún con ganas de banquete, mas el sacerdote que está constantemente cerca de Jagannath se verá delgado y no le interesará comer. ¿Qué significa el verso en sánscrito Raso Vaisa? ¿Y qué relación tiene con el señor Jagannath?
En la tradición judía, a Dios se lo concibe como un padre enfadado y castigador. Durante los tiempos cristianos, los devotos se volvieron mártires de un Dios amoroso, y servicio significaba sufrimiento. En Puri se dice que Jagannath es Raso Vaisa, la dulzura. Los acontecimientos y festividades diarias del templo son una recreación de los dulces pasatiempos de la juventud del Señor Krishna. Desde la época del Señor Chaitanya, hace unos 500 años, se ha considerado que el servicio a Dios brinda más felicidad que la que provoca la liberación. El autor, Somanath Kuntia, Magister, licenciado en Educación, es un poeta muy publicado y escritor de temas relacionados con el templo de Jagannath, así como también sacerdote que sirve en este templo. Ha escrito otros opúsculos titulados La transformación del Señor Jagannath. Además de cumplir funciones de educación en un instituto de capacitación docente del gobierno en Puri, ha escrito una recopilación de historias para niños basadas en los lilas del Señor Jagannath, verdaderos milagros que han ocurrido en el templo a lo largo de los siglos. Jamás se habían asentado por escrito, eran transmitidos oralmente de abuelo a nieto dentro de la comunidad del templo. Esta obra contiene estos dos libros pequeños, además de otro material. El señor Kuntia también se desempeña como comentarista oficial en radio y televisión y es uno de los anfitriones que presentan el Festival de Carrozas anual de Puri en la radio All India. Durante los últimos 20 años, el señor Kunti ha guiado a muchos visitantes de India y del exterior por las instalaciones del templo, incluso a diplomáticos, eruditos de las hojas de palmera, grupos de turistas extranjeros y escritores como Graham Greene.